Buenos días, que el Señor os bendiga. No lo calléis, id y anunciad. En el capítulo, si algo queda que sobresale, ¿verdad?, de manera especial, es ese mandato, id, y se dice por 3 veces. Vayamos, y se refiere a todos, ¿verdad? En el capítulo que hemos compartido, los anteriores, el 26 y el 27, vemos cómo de alguna manera ya los acontecimientos van muy veloces, ¿verdad? Se nos relatan de manera muy veloces, porque vemos cómo Jesucristo es arrestado, es interrogado, se le lleva al concilio, vemos cómo Pedro lo niega y otros. Pedro es el que sale, ¿no? Pero muchos fueron los que se escondieron llenos de miedo. Quizás nosotros también lo hubiéramos hecho. Vemos también Judas, cómo le traiciona, cómo es interrogado. Vemos todo ese proceso, ¿verdad? Y al final, torturado, menospreciado y crucificado. Todo eso sucede antes del 28. Y el 28 ya es realmente Jesucristo vino para traernos la salvación, su evangelio, revelar la verdad, pero vino a morir. Ese era... No podía ser de otra manera, no había otra cosa que pagara el precio de nuestro pecado, solamente podía ser la sangre de Cristo. Y vino a morir, Él estuvo dispuesto a morir, pero realmente a resucitar a continuación, porque nuestra fe sería vana, ¿verdad?, si no estuviera sustentado en la esperanza de la resurrección. Y al recibirle, resucitamos espiritualmente. Lo haremos también cuando el Señor vuelva a recogernos. Vemos todos estos acontecimientos de nuestros 2 capítulos anteriores: el arresto, el ser juzgado, también que le dejaron solo. Muchas veces dejamos solo al Señor, ¿verdad?, cuando no le declaramos, cuando no vamos, cuando no proclamamos, de alguna manera le estamos dejando solo también. Aunque en todo el relato vemos que siempre hubo gente cerca, medio escondidos, temerosos, porque claro, muchos pensaban, con razón, que así fue después, que correrían la misma suerte que nuestro Señor Jesucristo. O sea, tenían sospechas fundadas de que algunos luego pagarían con su vida el seguir a Cristo. Tenían miedo, tenían mucho miedo. Y nosotros hoy también tenemos miedo, no a que nos arresten, gracias a Dios, no en este país, en algunos sí, si proclamásemos, pero tenemos otros miedos, también tenemos miedo de alguna manera. A Jesucristo muchos le oyeron, pero no todos lo escucharon, ¿verdad? Hubo gente que le escuchó, pero también hubo mucha gente que le menospreció, le dejó de lado, no le respetó y le despreció también. Y además también le quisieron ocultar, como vemos en el pasaje que hay en ese capítulo, hay un pasaje que habla claramente de esa intención, de ocultar para manipular la verdad. El Evangelio desde el principio, desde la resurrección, ha querido ser manipulado, ocultado y escondido, porque es una verdad tan grande y tan simple que no interesa, porque cambia todo, cambia todas las cosas. Quiero leerles unos versículos del capítulo anterior, desde el 55, que dice: estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacob y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Estaban temerosas, pero estaban allí, no querían perder de vista a Jesucristo. Lo vieron en la cruz, lo vieron cuando lo bajaron de la cruz, cuando lo sepultaron, quisieron estar presentes todo el tiempo, a lo lejos, con esos temores lógicos, pero no quisieron alejarse mucho de él. Quisieron no perderle de vista. Y nosotros también, ¿verdad?, cuando estamos en medio de situaciones, aunque nos alejemos un poco, aunque no estemos muy cerca de él, buscamos siempre su presencia de alguna manera, porque sabemos que solo en él hay respuesta, que solo en él hay consuelo a lo que estemos viviendo, sea lo que fuere. Y queremos mantenernos cerca, aún en la distancia y aún en medio quizá de haber caído o de sufrir cualquier situación. Y esto nos habla el capítulo, que hemos sido elegidos, cada uno de ustedes, hermanos, y un servidor, para ir y proclamar.
claramente, no hay duda, ¿verdad? Pero si este capítulo nos muestra algo, es cómo claramente hay 3 mandatos, hay 3 id. El ángel, enviado por Dios, les dice a las mujeres que vayan. Luego nuestro Señor Jesucristo les dice que vayan a sus hermanos, se refiere a los discípulos como a sus hermanos, que vayan a decirles que les esperan. Ya habían acabado el proceso, todo el proceso ese que se había iniciado con el ministerio de Jesucristo y todo lo que he relatado ahora, eso ya había acabado. Ahora llegaba la hora de la verdad. Ahora llegaba la hora de id. Jesucristo, con pocas palabras, envió el ángel para que a las mujeres dijera: no os asustéis, el que buscáis ha resucitado. Luego Jesucristo claramente les dice: id a mis hermanos a decirles lo que ha pasado. Y otro id en el versículo 19, cuando nos muestra que vayamos todos. Si algo se destaca en ese capítulo es el id, vayamos, proclamemos. No lo dice directamente, porque era algo tan importante, era tan básico, que eso es el Evangelio, que los hemos recibido y tenemos que extenderlo y proclamarlo. 3 id, pero también hay un intento de manipulación desde el principio. Hay 3 id, 3 órdenes, 3 mandatos: proclamar, evangelizar, pero también hay uno que es todo lo contrario: mentir, callar, tergiversar, ocultar, de los sacerdotes con los soldados. También hoy hay un movimiento constante y creciente de tapar el Evangelio, de ponerle interferencias, de no ayudarle, de no proclamarlo, de manera que también se oculte y surgen muchas verdades alternativas para desmentirlo. Claramente podemos destacar eso, la resurrección, lo importante. Realmente no es el final de nada, la resurrección es el principio de todo. Ahí empieza el Evangelio realmente a moverse, a trabajar y a tocar a las personas, a los pueblos, a las naciones, a las culturas. En la resurrección, la manipulación que se inició en ese momento continúa hoy, y el mandato claro, sencillo y preciso. Y decir quién soy yo y lo que he hecho. Es sencillo, ¿verdad? Pero a veces nos cuesta. La resurrección, el milagro de la resurrección tenía que ser anunciado, tenía que ser divulgado. Por esto, en ese primer mandato vemos a Dios Padre que envía a un ángel a proclamarlo, y nos dice en el versículo 7: id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí que va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, yo os lo he dicho. En el Antiguo Testamento vemos en muchas ocasiones, en muchos acontecimientos, que antes de que Jehová, Dios Padre, se manifieste o tenga acto de presencia con su voz o de alguna manera con sus poderes, enviaba a un ángel. De algunas maneras vemos como los ángeles eran usados, siguen siendo usados hoy, para abrir el camino y para manifestar la presencia de Dios de alguna manera. Y en esta ocasión, Dios Padre también envió a un ángel para que dijera a aquellas mujeres asustadas y temerosas, pero deseando, anhelando ver al que amaban, al Jesucristo, al que ellas seguían, verle. Y les dice: id a sus discípulos y decid lo que sabéis. Envió a un ángel para proclamarlo. Y podemos pensar: ¿y por qué no envía hoy ángeles a que vayan y evangelicen? Porque Él quiere que lo hagamos nosotros. Así lo dispuso. Quizá un ángel lo haría mejor, yo pienso que lo haría mucho mejor que yo, pero no, el Señor quiere que vayamos, que vayas tú, que vaya yo, que vaya cada uno de nosotros. Su aspecto, refiriéndose al ángel, era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de medio de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Cuando vieron aquello, esa guardia que estaba enfrente de la puerta del sepulcro quedaron atónitos cuando vieron aquel suceso milagroso, cuando vieron el ángel. Y nos sigue diciendo: pero más el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras. Los guardias temieron, asustados, además porque vieron lo que había sucedido, pero las mujeres: no temáis vosotras,
porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, pero ahora ha resucitado. Las mujeres temían, pero temían con una mezcla de alegría, de gozo y de esperanza. Pero los soldados estaban asustados, porque veían que había sucedido algo extraordinario, aunque se negaban a creerlo. Dios preparó todo el suceso, no fue casualidad, se dio de la manera que Dios Padre había previsto que se diera, que su Hijo pagaría el precio, que Él recibiría ese precio y salvaría a la humanidad del pecado, pero que al tercer día lo resucitaría, lo levantaría de los muertos. Todo se estaba dando como tenía que darse, y eran los últimos pasos, los últimos acontecimientos de lo que Dios quería hacer y hizo, de ese nuevo pacto que había establecido, pagado con su sangre. Y ahora podía empezar, ahora ya se daba, porque el Evangelio ya podía moverse, porque había hombres y mujeres que habían visto a Jesucristo, que creían en Él, que ahora le habían visto resucitado y le verían y podrían dar fe de que el Señor tiene poder para salir, para convertir la muerte en vida. Solo Él lo puede hacer. De alguna manera estaba preparando. Empezó como un ángel. Id, les dijo el ángel. Todo estaba cumplido. Ya no había nada más que cumplir. Todas las profecías, todo lo que se había dicho de la venida de un libertador, de la venida de un Mesías que traería la verdad, al débil le daría fuerza y al angustiado lo levantaría, todo lo que había predicho se estaba cumpliendo. Ya estaba la verdad entre nosotros, ya estaba el Espíritu Santo, en la vida estaría de todo aquel que recibiera a Jesucristo. Se había cumplido todo, lo que quedaba ahora era el id y proclamar lo que yo os he dicho, lo que yo he hecho. Vemos cómo Jesucristo también, de alguna manera, se dirige a aquellas mujeres. Lo tenían todo previsto desde el principio, pero conoce nuestra naturaleza, sabe que somos carne, que somos débiles, que somos limitados de alguna manera, pero aún así Jesucristo, junto a Dios Padre, decidieron que su creación, el hombre y la mujer, fueran los que llevaran la palabra, que fueran los que proclamaran aquello que tenían que dar a conocer a aquellos que no lo conocían o se negaban a conocerlo. Pero Él tenía que ascender, estaba previsto también, se había cumplido, tenía que ascender para estar junto al Padre, para estar a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, siendo el abogado defensor del hombre y de la mujer, para que pudiera librarles del enemigo. Se había cumplido todo, la ascensión, la resurrección, luego la ascensión, pero quedaba el ya confiarle al hombre, confiarle primeramente a sus discípulos, a aquellos que le habían seguido, que cumplieran con la misión de llevar la palabra que da la vida y la libertad a aquel que la cree. Anunciadlo y no lo calléis. Anunciadlo y proclamadlo, aquí y en todo lugar, porque la verdad tiene que ser revelada, tiene que ser compartida. Muchas veces dudamos de que no se nos hace caso, ¿verdad? De que no nos cree, bueno, pero es que no tienen que creer a nosotros, tienen que creer a Jesucristo, al poder de Dios, al Espíritu Santo, y sabemos que habrá que lo recibirán y habrá que nos menospreciarán y no lo harán. Bueno, no importa, bueno, quisiéramos que sí, que todos recibieran, ¿verdad? Pero nuestro deber es responder a lo que Jesucristo dijo, id y llevad. En el versículo 10 vemos como cuando Jesucristo se dirige a las mujeres, no temáis, les dice otra vez, id y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Ya eran las últimas instrucciones, era manera de decirle, bueno, dile a los discípulos que nos veremos en Galilea, como ya se lo había dicho, para que allí recibieran ya las últimas instrucciones, ¿no? Como vemos en el versículo 19. Y avisa a las mujeres, pero que no se demoren más. La verdad es que estuvieron casi 7 días, medio ocultos, medio escondidos, porque sabían que tenían que ir a Galilea a encontrarse con el Maestro, pero tenían temor. Pero aún así fueron, porque sabían que allí estaría la respuesta. Pero Jesucristo a esas mujeres les dice, decidle a mis hermanos, se dirige así a los discípulos, id, dad las nuevas a mis hermanos.
de qué manera tan tierna, ¿verdad?, se dirige a ellos. El ángel había dicho los discípulos, que lo eran, pero Jesucristo les trata como hermanos, como nos trata, como nosotros, como hijos, pero como hermanos sobre todo. Como un hermano que quiere recoger a todos los hijos de Dios para llevarle ante el Señor. En medio del capítulo, y no por casualidad, pienso, está el pasaje de la reunión de los sacerdotes y los fariseos, ¿no? Porque aquella verdad, aquel suceso que había pasado, que Jesucristo ya había anunciado, se había producido. Y hubo un cónclave para ver cómo podían manipular aquello. Ellos intentaron manipular, y lo han seguido intentando hasta ahora, y crearon las fake news. No sé si lo pronuncio bien, porque mi inglés no es muy bueno. Bueno, ni mi castellano, la verdad, tampoco lo es. Pero bueno, las fake news me entienden, ¿verdad? Hoy están a la orden del día. Hoy, de verdad, hay dos realidades, hay dos verdades. La verdad, ¿no? Y la verdad inventada. O sea, muchos ámbitos de poder que elaboran una verdad paralela. Y llega un momento que se confunden. O sea, hay verdaderos artistas ahora en crear verdades paralelas. Y las argumentan y las desarrollan, y hay verdaderos genios. De hecho, hay gente que vive de esto, ¿no? Verdades paralelas. De manera que la verdad, muchas veces tienes que ir con mucho cuidado para distinguir la verdad de la mentira. Ahora es muy difícil, más con todos los avances que hay. Pues bueno, eso no es nada nuevo. Ya los romanos lo inventaron. Se reunieron y dijeron, oye, aquí hay que crear una verdad alternativa. No podemos consentir que el mundo sepa que realmente, como dijo, ha resucitado de ninguna manera, y crear una verdad, un relato nuevo. Se llama el relato, construir el relato, se le dice, ¿no? Hacerlo de una manera que tenga coherencia, que parezca que es verdad. Mientras ellas iban, aquí también hay un contraste, que vemos que mientras ellas iban, y seguro que iban volando, casi en un sentido literal, llenas de gozo y alegría, porque aquel a que amaban había resucitado. Imagínense su alegría. Unos de la guardia fueron a la ciudad. Está claro que los soldados no debían ir tan alegres, porque sabían a lo que se exponían, que podían ser ejecutados, porque en eso los romanos no andaban con bromas. El soldado que no cumplía su labor, su deber, era castigado severamente. Y ellos habían consentido que les robaran el cuerpo enterrado. No, ellos decían, no es posible, aquí nadie ha entrado. Les costaba aceptar que había resucitado. Y aquellos que, tanto los sacerdotes como los fariseos, creían o no creían, no les importaba. Había decir que no era verdad. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados para que cambiaran la verdad, para que tergiversaran lo que había sucedido, para crear un nuevo relato, para dar una explicación de lo que había sucedido. Y muchas veces la sociedad da explicaciones a lo que no tiene explicación. A un suceso milagroso, a algo extraordinario, buscarán y rebuscarán para darle una explicación, cuando la explicación es muy sencilla, el poder de Dios. Y el que hace recibido a Dios sabe que actúa, que actuó y que sigue actuando hoy. A los soldados les movía el miedo al castigo, porque podía significar la muerte para ellos. Ambos entendieron la trascendencia de lo que estaba pasando. Las mujeres, porque descansaron, supongo que habían estado preocupadas. Realmente lo que les había prometido el Maestro se había cumplido. Había resucitado, como había dicho. Y los sacerdotes, los que creían que Jesucristo tenía poder, también empezaron a dudar. ¿Habrá resucitado? Realmente lo que dijo que haría se ha producido. Recuerdan en Marcos, el capítulo 12, cuando Jesucristo se lo dice y que se cuenta todo lo que le pasará y que dice, y además seré crucificado y resucitaré. Jesucristo lo había anunciado y muchos habían oído esto y sabían que Él tiene poder porque le veían cómo tenía poder para hacer milagros, para hacer cosas extraordinarias, para revelar la verdad, y creían y sabían que tenía ese poder y que lo haría. Pero el poder intenta manipular la verdad, esa es la realidad, siempre. Y es bueno que tengamos eso en cuenta, que aquellos que queremos compartir el Evangelio de la manera que sabemos o podemos, tengamos en cuenta que
hay también un relato alternativo que quiere atacar a esa verdad, a esa realidad que hemos vivido y que experimentamos cada día y que conocemos el poder de Dios. Y que ese relato alternativo que quiere atacar y desprestigiar y ocultar el Evangelio es una lucha constante. También lo dijo Jesucristo, ¿verdad? Lo dice Pablo, que no tenemos lucha contra sangre. Tenemos lucha contra los huestes, contra lo espiritual, que a veces no queremos pensar en ello, pero está allí, está aquí cada día. Nuestra lucha no es desigual, podríamos decir, no seríamos justos, porque tenemos al Señor de nuestra parte, pero hay un contrincante, hay un enemigo constante que mete cizaña y mete palos en la rueda para que no avance. De muchas maneras lo hace, y es muy hábil con las trampas que nos tiende. Pero Jesucristo sabía que el hombre lo haría, sabía, porque le daría poder, le daría la capacidad de hacerlo. No es que el hombre en sí tengamos nosotros poder para convertir a la gente en absoluto, pero el Espíritu Santo sí, y Él al que quiere tocar, lo toca. El reino ya había llegado, ¿no? El hombre, además, de alguna manera, Jesucristo quería darle esa confianza, decirle de alguna manera, no lucharás solo, yo estaré contigo, y lo dice, que ha recibido del Padre toda potestad, aquí en la tierra y en el cielo. Le estaba diciendo a aquellas mujeres, a sus discípulos, que aunque ellos se consideran débiles, y quizá lo eran, como somos nosotros, Él tiene toda la potestad en el cielo y en la tierra. Y ese poder sigue con el hombre, con aquel que cree en Él y que le proclama y que va, que tiene la voluntad de ir y confiar y compartir. El temor de los guardias no era poca cosa. Ustedes saben que una guardia romana se componía de 24 soldados, porque cada turno eran 4 soldados durante 4 horas y se turnaban. Por lo tanto, una guardia que duraba 24 horas se componía de un grupo de 24 soldados. Y no era cosa pequeña. El soldado que incumplía y perdía el objetivo de vista era normalmente ajusticiado. Eran muy severos y además tenían los medios necesarios para poder vigilar, ¿no? En concreto, la guardia eran 24 soldados en turnos de 4. Y aquellos fueron testigos de lo que había sucedido y tenían que ser comprados para que negaran los hechos. Y si esto lo oyere el gobernador, le dicen a los soldados cuando los sacerdotes les ofrecen dinero para que callen y mientan, nosotros les persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido, porque la disyuntiva era muy clara: o accedían y aceptaban el dinero para mentir de que había resucitado y nadie se lo había llevado, o podían ser castigados. Y desde entonces esa verdad alternativa empezó a circular porque les convenía manipular lo que realmente había sucedido. Pero eso es un poco un intermedio en el capítulo, en el sentido de que está allí para que tengamos eso claro, que lo sepamos que desde el principio, pero luego en los últimos versículos es en los que Jesucristo definitivamente se pronuncia y muestra aquello a lo que vino y por qué nos llamó a nosotros y por qué llama a cada uno de sus hijos e hijas, para que sigan con el mandato de proclamar y anunciar las buenas nuevas. Id y anunciar. Empieza el versículo 16 con algo muy significativo, pero los 11 discípulos, uno piensa automáticamente, pero no eran 12, ¿cómo que ahora son 11? Bueno, pero Mateo refleja claramente todo lo sucedido. Pensemos en que uno traicionó a Jesucristo, el que era el 12avo, Judas, ya no estaba, ya se había suicidado, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, en donde recibirían por última vez directamente ese mandato de nuestro Señor Jesucristo. Por eso para Jesucristo esa reunión tenía un significado muy especial. Él ya iba a ascender definitivamente, estaría 40 días todavía, pero de alguna manera quería tener ese último contacto con ellos para aclararles lo que tenían que hacer, si ya no lo tenían claro.
porque las últimas instrucciones eran muy importantes. Y esas instrucciones también las recibimos nosotros, cuando las recibimos a Él. El que será nuestro Señor, le serviremos y compartiremos con aquellos que nos quieran escuchar esa verdad. Estos discípulos, estos 11 discípulos, luego sabemos que se agregaría otro, los diablos, no se habían reunido desde la resurrección y ahora era el momento. También es importante porque vemos, aun en medio de sus temores, de sus dudas, cómo Jesucristo, y eso nos da fuerzas y nos anima, cómo Jesucristo usa a hombres y a mujeres imperfectos para hacer una obra perfecta. No es que nosotros hagamos nada perfecto. El que lo hace perfecto es Jesucristo, pero nos da el privilegio de usar a hombres y a mujeres imperfectos para hacer una obra perfecta, porque la obra la hace Él, no la hacemos nosotros. Él nos usa como instrumentos. Podría usar a los ángeles y los sigue usando, pero es el hombre el que tiene que llevar la verdad. Id y anunciad, les dice en esos últimos versículos, porque tenéis que cumplir aquello para lo que os he llamado, para que llevéis las buenas nuevas a todo aquel que no las recibe. Sabemos lo importante que es, ¿verdad? Todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo y hemos vivido una vida con el Espíritu, siendo salvos, sabemos que seguimos enfrentando luchas, ¿verdad? Enfermedades, conflictos, fracasos, errores. No nos libran de todo esto. Pero sí hay algo importante. Sabemos que está con nosotros, a pesar de. Sabemos que no nos abandona. Sabemos que intercede al Padre por nosotros. Sabemos que tenemos un Consolador. Es tanto lo que tenemos a favor, aunque también haya muchas cosas en contra. Algunas de ellas no tenemos ninguna responsabilidad. En algunas sí suceden porque hemos tomado quizá decisiones equivocadas. Pero eso no cambia nunca la voluntad del Señor, de Jesucristo. Él sigue igual, sigue como siempre, Él no cambia nada. Él cumple todo lo que prometió, promete. De alguna manera todos, aunque dudemos en medio de las dudas, en algún momento hacemos el viaje a Galilea, ¿verdad? Aunque estemos atenazados por el miedo, por la prueba, por la dificultad, entonces a veces reaccionamos, salimos del sopor, de la carga y nos decimos a nosotros mismos, en un sentido figurado, ¿me entienden? Vamos a Galilea, bueno, vamos a Galilea, vamos al Señor y Él me socorrerá. Y sabemos que siempre es fiel y lo hace. Porque cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Aun teniendo al lado a Jesucristo, algunos dudaban. La duda está en la esencia del hombre y de la mujer. A pesar de, siempre tenemos esta duda, ¿verdad? Pero esa duda se despeja rápidamente cuando nos abandonamos en sus brazos y confiamos en Él. Y Jesús se les acercó, como siempre hace el Señor. Jesús se les acercó y les habló diciendo, para que ese temor se disipara, para que confiaran. Y les dijo Jesucristo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesucristo, con su sabiduría infinita y eterna, entendía y entiende que nosotros seguiremos con temores y con luchas. Y les estaba diciendo, y nos está diciendo a nosotros, toda potestad me es dada, no solo en la tierra, sino también en el cielo. Yo estaré con vosotros todos los días, todo el tiempo, y yo obraré en poder en vuestras vidas. Deberíamos creer al que nos envía. Deberíamos no solamente creer, sino tenerlo firme en nuestro corazón, de que el Señor está contigo, está conmigo, aunque no le veamos. Necesitamos ir a Galilea en más ocasiones, cuando estamos en medio de la duda y el temor. Tenemos que ir más veces a Galilea, a encontrarnos con Jesucristo, a pesar de las dudas, a pesar de las cargas, a pesar de los pesares. Él siempre estará allí y nos recordará que Él tiene todo el poder, toda la potestad en el cielo y en la tierra. En Él está todo el poder. Y el Señor nos ordena a todos, porque lo dice
por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. En el original se refiere a todo el mundo, literalmente. No importa la condición, no importa qué fe puedan tener, qué religión, a quién idolatren, no importa. Ir a todas las naciones, a toda cultura, a todo pueblo, a todo país, y llevarles el mensaje que os he traído, que porque les puede salvar a todas las naciones. Pero además da instrucciones muy precisas para que no haya, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es muy importante, y como creyentes lo sabemos, pero a veces lo tenemos tan asumido cuando vamos y llevamos el Evangelio, la palabra, lo proclamamos de la manera que sea, vamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre y en el poder del Espíritu Santo, que le da fuerza a aquello que podamos proclamar y compartir. Y todos, Jesucristo no dijo solamente algunos, los más capacitados, los expertos en teología, los que saben mucho, los que saben poco, no, todos, el que quieran compartir lo que habéis vivido, lo que sabéis, lo que conocéis, y compartir el Evangelio. Y que vayamos en su nombre. Esa es la cuestión, no en nombre nuestro, no en nombre de ninguna teoría, doctrina rara, no, en el nombre de Jesucristo. Qué sencillo, ¿verdad? Pero a la vez qué profundo y qué fuerza que nos da, qué garantía de que nos reciba o no nos reciba, habremos respondido al mandato de Jesucristo, de Id. Quiero acabar con esto, ¿no? Nuestra responsabilidad no acaba cuando tomamos la decisión, ¿no? Uno podría pensar, bueno, yo evangelizo, este año he convertido a 200, bueno, 200, ¿quién pudiera, verdad? Aunque sean 2. No, nuestra responsabilidad no acaba ahí. Ahí empieza, porque tenemos que seguir, llevar la palabra a una persona y no seguir a su lado, a veces se queda un poco cojo. Tenemos que llevarle la palabra y enseñarle, instruirle, como dice, enseñándoles, sigue diciendo el Señor Jesucristo en el versículo 20, que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, es importante, yo estoy con vosotros todos los días. En eso deberíamos no creer que lo creemos, sino confiar, descansar en ello. Él está con nosotros, no también aquel día, no, todos los días, dice, hasta el fin del mundo. Y acabo con recordando otra vez estas 3 órdenes claras. En el versículo 7 le dice el ángel, id pronto les dice, no demoréis, y decid y anunciad. Jesucristo en el 10, y no temáis, de alguna manera decir, id, pero id sin temor, sin miedo, con valor, no temáis, id y compartirlo, lo que vosotros habéis visto, y nos dice a nosotros también. Y por último, en el 19, por tanto, palabras textuales de Jesucristo, id y haced discípulos a todas las naciones. Haciendo discípulos y que me imiten y que cumplan la voluntad del Padre y me honren. Señor, les